Los 10 Mandamientos es una película estadounidense épica de 1956, dirigida y producida por Cecil B. DeMille, filmada en Vista Vision y distribuida por Paramount Pictures. Dramatiza la historia narrada en el libro del Éxodo de la Biblia, cuya autoría tradicionalmente se atribuye a Moisés, un príncipe egipcio adoptado que se convierte en el líder de su pueblo liberando la esclavizada nación hebrea del yugo egipcio, y por lo tanto dirige el éxodo al monte Sinaí, donde recibe los 10 mandamientos de parte de Dios. La película está protagonizada por Charlton Heston como Moisés, Rial Brine como Ramsés II, Ann Baxter como Nefertari, Edward G. Robinson como Datán, Yvonne De Carlo como Séfora, Debra Pallitt como Lilia y John Derek como Josué, y destacada por Sir Cedric Hardwicke como Seti, Nina Faasi como Vitia, Martha Scott como Jochebed, Judith Anderson como Memnet y Vincent Price como Baaka. Rodada en Egipto, el monte Sinaí, y la península del Sinaí, Los 10 Mandamientos fue la última y más exitosa película dirigida por DeMille. Es una versión parcial de su película muda del mismo título de 1923, y contó con uno de los sets de filmación más grandes en la historia del cine. También fue la película más cara realizada al momento de su estreno. Recaudó más de $65 millones en la taquilla estadounidense. Es la sexta película más taquillera de todos los tiempos, con un total ajustado por inflación de más de $1.000 millones. En 1957, la película fue nominada a 7 Oscar, ganando el Mejores Efectos Especiales y nominada en las categorías de Mejor Película, a la Mejor Dirección Artística, a la Mejor Fotografía, al Mejor Montaje, al Mejor Sonido, y al Mejor Vestuario. DeMille ganó el premio del Círculo de Críticos de Cine de la Prensa en Idiomas Extranjeros al Mejor Director. Charlton Heston fue nominado a un Globo de Oro por Mejor Actor en Drama. Rial Brine ganó el National Board of Review al Mejor Actor para esta película, así como Anastasia y El Rey y yo. Heston, Ann Baxter e Yvonne De Carlo ganaron premios Laurel al Mejor Actor Dramático, quinta Mejor Actriz Dramática y tercera Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. También es una de las películas más exitosas desde el punto de vista financiero jamás realizada, recaudando aproximadamente $122,7 millones en taquilla durante su estreno inicial. Fue la película más exitosa de 1956 y la segunda película más taquillera de la década. Según Guinness World Records, en términos de exhibición teatral es la octava película más exitosa de todos los tiempos cuando la taquilla bruta se ajusta a la inflación. La escena de Moisés abriendo un paso por el Mar Rojo es considerada por muchos críticos como clásica en la historia del cine. La película forma parte de la FIS 10 Top 10 en la categoría de películas épicas. En 1999, la película fue considerada, cultural, histórica y estéticamente significativa, por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry en junio de 2008. El American Film Institute reveló las 10 mejores películas en 10 géneros cinematográficos estadounidenses, después de encuestar a más de 1.500 personas de la comunidad creativa. La película fue catalogada como la 10ª mejor película del género épico. Varias cadenas de televisión ha transmitido la película en horario de máxima audiencia durante la temporada de Pascua todos los años desde 1973. Argumento. El recién nacido Moisés es recogido del río por la hija del faraón, Vitia. Ella lo adopta y lo cría en la corte real. Cuando Moisés ya es mayor, se gana el aprecio del faraón Seti, padre de Nefertari, y de Ramsés, lo que disgusta a el futuro Ramsés II. Pero Moisés un día descubre su origen hebreo y conoce a su verdadera familia, lo cual lo lleva a dejar su vida como príncipe y se convierte en esclavo. Moisés salva de la muerte a otro esclavo, Josué, al matar al cruel y abusivo arquitecto Baaka, y es expulsado de Egipto por el faraón Seti. Tiene que cruzar el desierto para llegar a tierras de los pastores de Madián, y se convierte en pastor y forma una familia con Séfora, la hija de Jetro, quien es uno de los jeques de Madián. Pero el deseo de Dios es que libere a los hebreos de la esclavitud,
y un día llama a Moisés por medio de un matorral ardiendo y le revela su santa palabra. Moisés regresa a Egipto, donde Ramsés, casado con Nefertari, se ha convertido en faraón a la muerte de su padre. Moisés le pide que libere a su pueblo, pero ante la negativa del faraón hace caer las 10 terribles plagas preparadas por Dios. Solo la última plaga, que trae la muerte a los primogénitos de Egipto y por tanto al suyo, hace que Ramsés ceda. Cuando los judíos en Egipto escuchan la revelación de Dios, Moisés guía a su pueblo hacia el desierto luego de la angustiante noche en la que el ángel de la muerte quitó la vida de los primogénitos de Egipto. Sin embargo, Ramsés es influido nuevamente por su mujer Nefertari, y así se endurece otra vez su corazón y decide acabar con los hebreos. Pero el poder divino es muy grande y Ramsés pierde todo su ejército en el Mar Rojo, que lo cubre con las aguas. Ramsés comprende entonces que el Dios de Moisés y de los hebreos es el único y verdadero Dios. En las llanuras del Sinaí, Moisés asciende a la montaña sagrada para recibir los 10 mandamientos que regirán la vida del pueblo de Israel recién liberado. Sin embargo, al ver que se demora 40 días y 40 noches en la montaña, los hebreos se desesperan y caen en la tentación de construir un becerro de oro al que adorar. Al regresar Moisés y descubrirlos, se desata su ira y les lanza las tablas de la ley, además de ser condenados por Dios a vagar durante 40 años por el desierto. Así, Moisés termina su vida en las llanuras de Moab al no haber obedecido a Dios en las aguas de la refriega, liderando a los hebreos liberados hacia una tierra prometida por Dios, y luego de dejar a Josué como su sucesor en las puertas del río Jordán muere en paz proclamando la libertad a toda la tierra y a los habitantes de ella. Reparto. Charlton Heston es Moisés, príncipe heredero de Egipto e hijo adoptivo de Bitia, hermana del faraón Seti. Más tarde, a través de Nefertari, se entera de su origen hebreo y sabe que él es el hijo de Amram y Jocabed. Se une a ella en Madián, y más tarde regresa a Egipto y libera a su pueblo, convirtiéndose en un gran líder ordenado por Dios y Albrines Ramsés II, príncipe heredero de Egipto, hijo del faraón Seti y la reina consorte Tuya, que más tarde se convierte en faraón y esposo de Nefertari cuando Moisés regresa a Egipto. Ambaster es Nefertari, princesa del trono de Egipto y el primer amor de Moisés. Es favorecida por el faraón Seti, y más tarde se convierte en reina consorte de Egipto, esposa de Ramsés y madre de su hijo Edward G. Robinson es Datán, el jefe supervisor hebreo de los esclavos en Gosén. A través de Ramsés, se eleva a gobernador de Gosén y le dan la muchacha hebrea Lilia como concubina. Rebelde y tiránico, muere poco después de haber comenzado el culto al becerro de oro Ivón de Carlo e Séfora, la hija mayor de Jetro y más tarde la esposa de Moisés y madre de su hijo Gesiam. Ella le enseñó a Moisés cómo cuidar las ovejas, y demostró su ferviente creencia y fe en Dios. Viaja a Egipto con Moisés, donde se encuentra con Nefertari, que luego la envía de regreso Debra Pallites Lilia, muchacha hebrea cuyo trabajo consiste en dar agua a los esclavos, el amor de Josué y más tarde concubina de Datanion Derek es Josué, hebreo cantero que se convierte en el sucesor de Moisés. Reparto y doblaje al español. Producción. Guián. El guión fue escrito por Eneas Mackenzie, Jesse L. Lasky Jr., Jack Garis, y Frederick M. Frank. También se incluyó material de los libros Príncipe de Egipto por Dorothy Clarke Wilson, Columna de Fuego por Joseph Holt Ingram, y Sobre alas de águila por Arthur Eustace Sowson. Las fuentes más importantes fueron la Biblia, sobre todo el Pentateuco, y la obra de Flavio Josefo Antigüedades Judías. Casting. Charlton Heston, que había trabajado previamente con DeMille, en el mayor espectáculo del mundo, ganó el papel de Moisés después de haber impresionado a DeMille en una audición con su conocimiento del antiguo Egipto e historias bíblicas. Curiosamente, William Boyd fue también considerado. Heston actuó como un personaje hebreo, y ganó la audición para ser Moisés en la película. El hijo recién nacido de Heston, Fraser, fue incluido por DeMille a sugerencia de Henry Wilcoxon, que le dijo, el momento es adecuado. Si se trata de un niño, ¿quién mejor para interpretar al bebé Moisés? Tan pronto como se anunció a Heston,
DeMille aceptó que el recién nacido hijo de Stone fuera el indicado para interpretar a Moisés bebé. Fraser Stone tenía 3 meses durante el rodaje. El personaje de Nefertari, la princesa del trono egipcio, fue considerado el más buscado del año en el Hollywood de 1954. Ann Blyth, Vanessa Brown, Joan Evans, Rhonda Fleming, Colin Gray, Jane Griffiths, Audrey Hepburn, Jean-Marie, Vivian Leigh, Jane Russell y Joan Taylor fueron consideradas para el papel. A DeMille le gustaba Audrey Hepburn, pero la despidió debido a su figura, que fue considerada demasiado delgada para los ceñidos vestidos egipcios del personaje. Ann Baxter, que fue considerada inicialmente para el papel de la esposa de Moisés, fue la elegida final y lo llevó a cabo con éxito. Judith Ames, Anne Bancroft, Ann Baxter, Shirley Booth, Diane Brewster, June Claiborne, Linda Darnell, Laura Elliott, Rhonda Fleming, Rita Gam, Grace Kelly, Jacqueline Green, Barbara Hale, Alison Hayes, Frances Lansing, Patricia Neal, Mary Palmer, Jan Peters, Ruth Roman, Barbara Rass y Elizabeth Sellers fueron consideradas para el papel de Séfora. Grace Kelly, la primera opción de DeMille, no estaba disponible. DeMille fue muy impresionado con Yvonne De Carlo, quien finalmente obtuvo el papel. Recepción. Reconocimiento. Diferencias entre la Biblia y el filme. Aunque en general supuestamente trata de ser fiel a la Biblia, existen numerosas discrepancias entre la trama de la película y el texto bíblico. En el filme se destaca el papel de Josué durante el cautiverio, inclusive añadiendo que Josué escapa de Egipto para ir a buscar a Moisés en Madián. Nada de eso aparece en la Biblia. En el relato bíblico Josué no se menciona sino hasta después de la liberación. Incluso, como licencia fílmica, Josué es retratado como el hebreo que es golpeado por el egipcio que termina muerto a manos de Moisés, según Éxodo 2, 11,12. Esto es completamente incierto, ya que es posible que Josué ni siquiera hubiera nacido cuando esto sucedió, tomando en cuenta que, según la Biblia, Moisés era, probablemente, entre 40 y 60 años mayor que Josué y las escrituras dicen que tenía 40 años cuando mató al egipcio. En la Biblia, los reyes de Egipto son todos llamados Faraón. En el filme, tienen nombres como Ramsés y Seti, Ramsés II. Estas identificaciones son completamente teóricas y ninguna ha sido confirmada por la arqueología. No hay ninguna evidencia de que Ramsés II tuviera que enfrentarse con las plagas de Egipto, ni con una fuga masiva de esclavos. Al contrario, tuvo un reino muy largo y próspero. Por otra parte, nunca se da a entender en la Biblia que Moisés fuera un contrincante al trono de Egipto, aunque esto aparece en los apócrifos como el libro de Yeise y en Josefo, quien también relata la campaña militar de Moisés en Etiopía. Tampoco parece probable que su madre hebrea, quien lo crió como nodriza para la princesa, no le hablara sobre su ascendencia hebrea. En la Biblia nunca se habla de una relación amorosa entre Moisés y Nefertari. De acuerdo con las escrituras, Moisés no regresa para vengarse de sus enemigos como sucede en la película, ya que todos habían muerto cuando Moisés regresó 40 años después. Según la Biblia, Moisés desatendió completamente la circuncisión de su hijo y esta operación la tuvo que hacerse fuera de emergencia. Nada de esto se muestra en el filme. La plaga de las ranas no se ve en el filme por no encontrarse forma de filmar este episodio sin que resultase cómico. Las aguas se abren durante toda la noche, no durante un momento. En la Biblia, Faraón se ahoga en el Mar Rojo, al frente de sus tropas. En el filme, Ramsés II se queda prudentemente en la retaguardia y salva su vida. Él no dice tampoco que su Dios es Dios, pero en la Biblia antes de morir los ejércitos egipcios gritan: huyamos de todo contacto con Israel, porque Yahvé ciertamente pelea por ellos contra los egipcios. La tierra no se traga a los que adoraban al becerro de oro, fueron ejecutados por los levitas. Tampoco Israel es condenado a vagar 40 años en el desierto por ese asunto, ni para ver si cumplirían sus mandamientos como dice la película.
Eso sucedió porque el pueblo menospreció a Dios en otro episodio que tampoco se muestra en la película. Coré, Datán y Abirán no mueren por el asunto del becerro, es más tarde junto con otros rebeldes que cuestionan el liderazgo de Moisés. Moisés tuvo 2 hijos, en el filme solo se muestra uno.